We are going to save our web conference again. Listo, escrito aquí mi ancho de banda para favorecer. Damos la bienvenida a Daniel. Esperamos que Simon nos está escuchando en este momento. Simon, ¿ya está presente? Sí, profe, ¿ya empiezo a compartir o qué? Sí, ya te voy a dar. Listo, profe. Listo, Simon, you are the host now. Listo, You are the profe. host. Listo, mío. That's right. Okay. Pues continuamos con el patrocinio de Simon. Ya veíamos ahí esas, antes de seguir, observamos esas estructuras. Estas son rocas que encontramos en cualquier parte del camino. Normalmente, en muchas partes, los que son viajeros, por ejemplo, en Inglaterra hay una zona que se llama Stone Hook, que es la zona precisamente de Stone, piedra. Ahí viene Rosetta Stone, que es la piedra más famosa que existe, se llama la piedra de Rosetta, que fueron los que hicieron las pirámides, hicieron 3 piedritas. Esas 3 piedritas pusieron la clave para que algún día alguna civilización inteligente lograra descifrar los jeroglíficos. Una de esas piedras, no olvidé el nombre, piedra de Rosetta, fue descubierta, o mejor, fue encontrada por un soldado de Napoleón. Napoleón fue un tipo muy amante de este estudio de la historia. Tenía a un asistente que era Fourier. Fourier era un gran matemático, pero más que matemático, era un biólogo. Muy encartados con el tema. Y en esa piedrita, un niño llamado Champollion, un niño genio, un niño que a los 8 años llevaba 20 idiomas, empezó a encontrar la clave. ¿Por qué fue tan difícil para el mundo occidental descubrir la escritura de los egipcios? Porque los egipcios escribían al derecho y al revés. No es fácil. Mire, por ejemplo, Simon, que nos está colaborando, escribir Simon al derecho es muy fácil. Pero digo a Simon que escriba al revés, Simon tiene que hacer un ejercicio mental difícil. Porque no es fácil. Simon, empezar por la N, la O, la M, la I, la S. Y si lo lee, es distinto. Ellos, los egipcios, empezaron a escribir, como hacemos nosotros. Pero cuando llegan al extremo, se volvían al revés. Entonces las palabras eran invertidas. Cuando llegamos pues aquí al principio, volvían otra vez la escritura. Eso es exactamente lo que hacen los bueyes cuando están arando. Desde que los bueyes son precisamente los grandes colaboradores en el campo. Y esta forma de trabajar fue conocida por los egipcios en esas épocas. Entonces no sabemos si fue una cultura de algunos o si fue una cultura muy popular. Yo realmente pues ese dato no lo conozco. He estudiado mucho todo el tema de las pirámides, pero en este momento se me ocurrió esa inquietud y no sabría responderla yo mismo. Pero nos queda esa inquietud. Entonces es común encontrar piedras. De hecho, cuando usted quiere hacer un vallado, no necesita cemento. Ni siquiera ponerle, porque hace mucha gente que le pone a eso una malla. No hay necesidad. Se puede coger rocas. Los antiguos lo que hacían era poner rocas suaves abajo y las de arriba cada vez más pesadas. Entonces, por la fuerza de la gravedad, las de abajo es imposible que se muevan. De esta manera, por ejemplo, yo utilizo en las montañas la forma de contener una quebrada o incluso a nivel de una represa, pues más grandecito, se puede comenzar a colocar rocas de esa manera y se dará cuenta que literalmente el agua pues podrá filtrarse algunas pequeñas, muy pequeñas corrientes a través de los orificios de las rocas, pero el gran caudal nunca pasará. ¿Por qué no va a pasar? Que precisamente la misma fuerza de gravedad no permite que así suceda. Entonces los antiguos tenían un gran conocimiento de manejo de rocas. Los que han ido a Chile, al frente de Chile, a más de 2.000 kilómetros están las islas de Pascua, donde hay unos gigantes que son rocas, y esos gigantes están todos mirando hacia un mismo lado. Y siempre está la pregunta de la ciencia. ¿Qué estaban mirando los gigantes de la isla de Pascua? Entonces en este momento alguno pudiera buscar gigantes en roca de la isla de Pascua. ¿Qué estaban viendo? Estos son precisamente unos documentales muy interesantes. No sabemos
qué pasaba con ellos, pero es interesante esa parte. Bien, damos la oportunidad a Simon que nos siga aportando en la lectura y en algunas imágenes más adelante. Sigamos avanzando. Ahora dice acá, clasificación de los poliedros según el número de caras. Antes de que él siga, te recuerdo algo. La palabra edro quiere decir cara. Cuando yo digo poliedro, estamos hablando de, por ejemplo, de cristales, estamos hablando de dados, estamos hablando de hexaedros, de icosaedros, o sea, poliedros que tienen tantas caras. Entonces ahí comenzamos a mencionar los primeros. Yo aquí me tomo de la colaboración de Simon para ir mostrando. La figura más sencilla es un tetraedro. Mire que ese que está ahí a la derecha es una figura hecha con pitillos. Dice, hay juguete para hacer estructuras. Mire que muy sencillo. Hay estructuras de la química orgánica muy parecidas a eso. Se puede pensar ahí que en todo el centro tiene, por ejemplo, un carbono. Puede tener otras estructuras como nitrógenos, por ejemplo, y de pronto sacar estructuras que contengan, por ejemplo, carbono, nitrógeno, oxígeno, ya dependiendo del número de enlaces que se puedan tener. El carbono por naturaleza tiene 4 enlaces, así que este no sería directamente un carbono. Pero esa figura, mire que tiene una base que es triangular y a los lados tiene 3 triángulos, 3 caras que son triangulares. Se puede llamar perfectamente una figura que tiene tetratriángulos. Su nombre técnico es tetra 4, edrocara. Ya si en la calle te dicen tetra, listo, ya eso son otras cosas que vamos a mencionar acá. Tetra es 4, edrocara, 4 caras. Más abajito vemos una figura muy bonita. Dice acá pirámide de cristal. En Málaga es muy bonita. Es un cristal, una pirámide hecha en cristal, donde tiene 4 caras triangulares, pero se ven que hay un piso. Y ese piso es un cuadrado. Entonces mire que es una figura, se llama pentaedro. ¿Por qué pentaedro? Tiene 4 caras triangulares y tiene una cara que es la base, que no es un triángulo, sino que es una figura, o en este caso que parece regular, que es un cuadrado. Se llama pentaedro, 5 caras. Sigamos subiendo. El hexaedro, mire que esa figura muy interesante. Dice Monumento de la Constitución, Miguel Ángel Ruiz. Muy posiblemente sea también en España. Pero si usted en su municipio tiene algo parecido, mire que muy interesante. Mire que es un cubo con ciertas formas particulares. Mire que esos cubos se le ven haciendo formas. La sal de cocina, por ejemplo, es cúbica, es un cubito muy bonito en forma natural. Listo. Muchas gracias. Listo. Pasemos a la otra. Listo. Mire, esa figura es hermosísima. Mire el nombre. Octaedro. Puede que la figura solamente sean de la misma anterior, pero está reflejada en el agua, que se ve muy bonita. Entonces, esa figura, donde existe, uno puede hacer una imagen a través de un espejo y observe que lo que está abajo es exactamente lo mismo que está arriba. Si usted cuenta las caras, lo que usted va a ver arriba 4 triángulos y abajo 4 triángulos. La figura completa será un octaedro, 8 caras. ¿Dónde está eso? Dice pirámide del Museo del Louvre, que se refleja en el agua, que da una figura de 8 caras, muy bonita. Mi papá me llevó por allá. Listo. Dodecaedro. La palabra dodecaedro significa 12 caras. Esa la van a construir en la lista de sólidos que tenemos organizada. Ya les decía que una aplicación muy bonita es en el calendario. Subí un poquitico esa figura. Listo. En ese calendario, mire que yo creo que Simon lo puso intencionalmente para este lado. Yo soy acuariano. Y en la última semana de enero cumplo años. Entonces ya cuando llegue a Medellín, pero uno con ustedes muy posiblemente el 1 de febrero, porque me celebran ese día con torta, buñuelos y cabecito con leche. Entonces ahí comienza precisamente la jornada de los acuarianos. Ese es un calendario muy bonito. Uno ya ve muchas oficinas que utilizan los dodecaedros. El jardín botánico, les decía en una charla anterior, tiene por allá un dodecaedro rojo
y tiene también un icosaedro también rojo por allá, muy bonito. Obviamente que muchos de ustedes lo van a hacer. Es uno de los trabajos que tenemos para presentación de sólidos. Este sólido gusta mucho, pero pues de las fechas, por allá a final de esa primera semana estamos presentando todas estas figuritas. Luego hacemos la feria de la ciencia y la tecnología y luego el final. A partir de que estamos ya casi que anunciando el final a través de esta geometría del espacio. Sigamos, estimado Simon. Bueno, clasificación de poliedros según regularidad. Los poliedros se pueden clasificar según que sean regulares e irregulares. Los regulares poseen todas sus caras del mismo tamaño, por lo cual propiedades como sus áreas se calculan multiplicando el área de una cara por el número de caras. Por el contrario, los poliedros irregulares poseen sus caras de diferente medida, resultando en figuras únicas y de mayor complejidad. En la figura 4 puede observarse dos hexaedros regulares, también conocidos como cubos, correspondientes a los términos A y B. Los demás términos serán hexaedros irregulares debido a que no todos los lados del poliedro tienen la misma medida. Muy bien, entonces en esas figuritas de posiblemente les voy a pedir el favor de que cuando hagan las figuras, les tomemos, por ejemplo, una foto a todas y luego una foto a algunos individuos que quieran contribuir de sus figuras. Yo escogeré las mejores y las pegaré en el documento para que vayan cada uno y les dan pues el título a cada uno, siendo que lo montó. Listo, sigamos. Sigo, profe. Sí, poliedros regulares. Ahora nos enfocaremos en las propiedades de los poliedros regulares y algunas de las figuras tridimensionales más representativas. Poliedros regulares. Como se mencionó anteriormente, los poliedros regulares son aquellos que se forman de caras exactamente iguales, además de que sus caras son figuras geométricas también regulares, resultando de figuras tridimensionales con cierta simetría que permite establecer propiedades generales simplificadas. Estos poliedros regulares solo son 5, son convexos y son conocidos también como los sólidos platónicos, siendo en ocasiones asociados a características místicas según tradiciones orientales de diferentes pueblos. Propiedades de los poliedros regulares. Las propiedades de estos sólidos se han debido a la simetría que caracteriza todas las caras que los componen. Estas se enumeran a continuación. Todas las caras son polígonos regulares exactamente iguales. Todos sus ángulos son iguales. Todas las aristas tienen la misma longitud. En todos los vértices concurren el mismo número de caras y de aristas. Todos cumplen la relación de Euler. Caras más vértices igual a aristas más 2. Ecuación que es un 1. Ecuación 1, sí, para más adelante la vemos. Eso es interesante. Ese es un descubrimiento que hizo Euler. Entonces dicen Euler, no hay problema. Y es muy interesante como para mirar eso. Mire que no todas las figuras son regulares, son muy poquitas, porque tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, por ejemplo, una figura que lo cumple perfectamente es, por ejemplo, el cubo. El cubo es una figura que lo cumple. Para analizar las otras. Entonces vamos a mencionarlas. Comencemos. Tetraedros. Tetraedros. Siendo el más sencillo de los sólidos platónicos, se forma de 4 caras representadas cada una por un triángulo equilátero, dando lugar a 4 vértices y 6 aristas con ángulos diedrales de 70.53 grados aproximadamente. Su área y su volumen se calculan con las ecuaciones A igual raíz de 3 al lado A. Recuerde que esa A es la arista. Recuerde que la arista es el borde. O sea, usted coge un cubo, un ladito de esos, se llama arista. O sea, simplemente como cuando uno se aporrea por allá el hueso sobre uno para decir, uy, me pegué exactamente en la arista. Se pegó en ese, eso es muy doloroso. Listo. Y el volumen lo puede calcular como raíz de 2 sobre 12 multiplicado por la arista al cubo. Eso son fórmulas para que las vayan anotando. Es muy importante que las tengan. Es muy común en las evaluaciones del ICFES, alguna evaluación del curso, etc. Sígale. En la naturaleza, las moléculas pueden tener geometrías tetraédricas, especialmente aquellas moléculas en las que un átomo tenga 4 enlaces. Por ejemplo, la molécula de metano, CH4, que es la molécula orgánica más sencilla de todas, consiste de un átomo de carbono con 4 hidrógenos que se enlazan a él, generando una estructura tetraedral.
donde el átomo de carbono marca el centro de la figura. Asumiendo que los enlaces del metano permanecen quietos, lo que en realidad no ocurre, y teniendo en cuenta que los enlaces tienen longitudes de aproximadamente 108.7 ppm, que Eso significa quiere decir picómetro, eso es picómetro, es una unidad de la centésima parte de un Armstrong. Simplemente se llama picómetro, es de las unidades más pequeñas que hay, 10 a la menos 12 metros, o sea, una billonésima. Billonésima. Listo, eso solamente para tenerlo ahí, no, hagan tranquilo. Ya ese triángulo ya lo resolvimos nosotros, ya sabemos, mire que estoy utilizando la ley del coseno, mire que lo mostré ahí. Ley del coseno. Dice lado al cuadrado más lado al cuadrado menos 2 veces uno por el otro por coseno del ángulo y nos dice cuánto mide ese lado del tetraedro, que sería 175 puntos. Listo. Seguí bajando, ese cálculo pues lo dejo ahí para solucionar. Seguí bajando, por favor, Simon. Listo, ahora hablamos del hexaedro. hexaedro o cubo. Es probablemente el sólido con el que más estamos relacionados, siendo frecuente verlo en construcciones, dados de juego y otras aplicaciones comunes dentro de la vida cotidiana. Este sólido está formado de 6 caras cuadradas, 8 vértices y 12 aristas con ángulos diedrales de 90 grados. Su área y volumen se calculan con las ecuaciones 4 y 5 respectivamente. En la Laponia sueca, sí, es muy importante que tengan esas formulitas para anotadas. Mire que el área de un cuadrado es lado por lado. Como se llama hexaedro, o sea, 6, de 6 a la 2. ¿Qué es volumen? Largo por ancho por alto. Como todas las caras son iguales, sería A por A por A, o sea, arista al cubo. Listo, seguile. En Laponia sueca. En la Laponia sueca existe un hotel llamado Tree Hotel. Este posee cabañas temáticas de diferentes formas, buscando llamar la atención de huéspedes aventureros. Allí existe una cabaña llamada Cubo Espejo, el cual tiene un tamaño de 4 metros cúbicos. Ya que conocemos el volumen de la cabaña, es posible calcular la arista de la misma, aplicando la ecuación 5 y despejando la arista como la raíz cúbica del volumen. Muy bien, pues ahí está el dato, muy bien. Listo, sígale. Octaedro. Octaedro es un sólido perfecto compuesto de 8 triángulos equiláteros exactamente iguales que son sus caras. Este puede verse como si fueran dos pirámides de base cuadrada, unida por la base. Más adelante veremos cómo se definen las pirámides. Tiene 6 vértices y 12 aristas. Sus ángulos diedrales son de 109,47 grados. Su área y volumen se calculan con las ecuaciones 6 y 7 respectivamente. Excelente. Tengan esa formulita anotada para el manualcito. Muy bien. Sígale. Sígale bajando tranquilo que se te cálculo. No vamos a evitarlo. Mire qué bonito. Esa figura es muy bonita. Mire que es interesante. Fácil de hacer, de elaborar. Listo. Y brincamos al dodecaedro. Mire que son muy poquitas las figuras que son regulares. Sígale. Dodecaedro es un sólido regular formado por 12 caras representadas, cada una por un pentágono regular. Tiene además 20 vértices y 30 aristas. Sus ángulos diedrales son de 116,56 grados. Su área y su volumen se calculan con las ecuaciones 8 y 9 respectivamente. Por ejemplo, los granos de polen que se forman en las flores pueden tener forma de dodecaedro, con tamaños entre 2.5 y 250, no sé qué significa eso, pero... Ese es nanómetros. Recuerde que el nanómetro es de donde vienen las micras. Las micras son nanómetros. O sea, 10 a la menos 6. Olvide, micras, micrones. Siendo lo más normal encontrarlos alrededor de los 50 nanómetros. Muy bien, excelente. Supongamos ahora que tenemos un grano de polen con una arista de 30 nanómetros aproximadamente. Aplicando las ecuaciones 8 y 9, encontramos que este grano tiene un área y un volumen de 18.581 nanómetros cuadrados y 206.904 nanómetros cúbicos. Icosaedro son poliedros regulares conformados por 20 caras cuyas formas son triángulos equiláteros. Estos tienen 12 vértices y 30 aristas. Sus ángulos diedrales miden 138,19 grados.
Su volumen y su área se calculan de acuerdo con las ecuaciones 10 y 11. Recuerde que como son regulares, todas las aristas son las mismas. Entonces hay fórmulas especiales. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo más representativo es el coronavirus. El coronavirus tiene forma exactamente de icosaedro. Mira si hay alguna figurita ahí, por favor, Simon, más abajito. No, no la tenemos ahí, muy bien. Pero espera, pues mirar. Entonces es muy interesante mirar. Estas figuras son las únicas que cumplen. Después para que sea regular, se requiere que todas las caras sean iguales. Y son muy poquiticos. ¿Quién lo recuerda? ¿Lo recuerda cuáles son? ¿Cuáles son esos 5 poliedros que son regulares? Muy bien. Tetraedros, Icosaedro, hexaedro icosaedro, hexaedro y y el dodecaedro. eso. Muy bien. Muy bien. Sí, Pues ahí tenemos entonces una lista. Ahora, ¿qué son los prismas? Entonces miremos prismas. Miremos ahí la figurita de prisma. Nos puede leer la definición. Se entiende por prismas todas aquellas figuras en las que existen dos caras paralelas e iguales, más conocidas como bases, dejando las caras laterales en forma de paralelogramo. Esa es la figura clásica de un prisma. Miren bien los prismas. Vean. Si la base es un cuadrado, entonces sería un prisma cuadrangular. Si la base es un pentágono, prisma pentagonal. Y así le va dando el nombre a la que quiera. Hexagonal. O sea que hay cantidades. Síguelo leyendo, por favor. Elementos del prisma. El prisma consta de los siguientes elementos, los cuales ya están señalados en la figura 11. Bases. Son las dos caras paralelas que tienen la misma forma y el mismo tamaño, lo que podríamos relacionar con las dos caras planas que resultan cuando se le hace un corte a un salchichón por ambos lados. ¡Qué hambre! Caras laterales. Son los paralelogramos que resultan de unir los vértices correspondientes entre las bases. Estos siempre serán paralelogramos debido a que las bases siempre serán iguales en los prismas. Altura. Esta corresponde a la distancia perpendicular entre las bases. Se aclara que es perpendicular puesto que algunos prismas no tendrán sus caras alineadas. Propiedades de los prismas. Al igual que los poliedros regulares, estos poseen propiedades como perímetros, áreas y volumen. Cada uno se enumerará a continuación. Perímetro de la base. Al igual que cualquier perímetro, este será el resultado de sumar las longitudes de los lados que conforman el polígono base. Área lateral. Corresponde al área de cada una de las caras laterales. Como las caras laterales con cuadriláteros, será el resultado de multiplicar la longitud de las aristas de la base por la altura del polígono. Área total. Será la suma del área lateral y el área de las dos bases según la ecuación 12. Volumen. Será el resultado de multiplicar el área del polígono que forma la base por la altura del prisma. El área del polígono, por supuesto, será calculada dependiendo de la forma del mismo. Su ecuación correspondiente es la número 3. Área es la base por la altura. Listo. Ahorita vamos a ver unas figuritas. Ya sabemos, pirámide, prisma triangular, ya les decía ahorita. La base es un triángulo. Cuadrangular, la base es un cuadrado. Pentagonal, subamos un poquitico. La base es un pentágono. Y así sucesivamente. Sigamos, pasamos ya. Profe, Así. y, Cuéntame. y también, por ejemplo, en los caleidoscopios, mire que la base es redonda. El caleidoscopio uno puede hacer, hay muchas formas de caleidoscopio. La pregunta es muy interesante. El caleidoscopio uno puede hacer adentro, casi todo el mundo lo hace adentro con un prisma triangular, adentro, ahí. Pero se puede ponerle más figuras. Y mientras más figuras le ponga, más elegantes aparecen. Entonces, el caleidoscopio es un descubrimiento muy antiguo, es un elemento óptico muy, incluso a mí me gusta. No solamente porque lo mismo Profe, es muy bacano. Claro, es Yo cuando estaba interesantísimo. en la escuela, en las cosas de Feria de la Ciencia, A mí. pues lo expuse en varias veces. Es muy bacano, es un ejercicio muy bacano. Incluso yo en el curso de óptica dentro de la física ondulatoria de la universidad siempre coloco a que hagan un caleidoscopio. Casi nadie, hay mucha gente que no tuvo ni eso, entonces que lo aprovechen. Sigámoslo jugando. Avanzarlo al máximo. Estimados ahí. Clasificación según formas y posiciones relativas de sus caras.
Y pero abajo, póngale abajo donde dice, por ejemplo, las torres. Acá. Eso, Por ejemplo, muy las bien. Torres Kío fueron construidas en Madrid, España, como un complejo de oficinas con una altura de 114 metros y una inclinación tal que los edificios se corresponden con prismas de base cuadrada. Cada piso consta de 1.170 metros cuadrados de oficinas. Entonces, mire que muy interesante. O sea, es el concepto que hizo Leonardo de Pisa. ¿Por qué teníamos que construir siempre de manera que los edificios fueran perpendiculares? El edificio de la Gobernación de Antioquia, que ustedes conocen, pide que no es perpendicular al piso. Usted lo mira y ve que el cielo tiene una forma especial y la forma de la estructura es bien diferente. O sea, cuando uno ve una estructura de estas, es como empieza el ojo a atormentarse, porque uno se ha acostumbrado a ver algo distinto. En Orlando hay una casa que es una casa que es al revés. Los hoy en día lo que estudiaron al revés. Ya esos días hicieron una réplica en Colombia. Entonces, cuando usted entra allá, cuando usted se para al frente de esa casa, y la casa se llama Although You Don't Believe It, aunque tú no lo creas, usted se para ahí y queda mareado. Usted se para ahí y usted queda mareado. ¿Qué pasa? Que no alcanza a comprender, todo está al revés. Cuando usted cree que va a entrar es para salir. Cuando usted cree que está arriba, está abajo. Entonces, eso es un desorden mental muy interesante. Esa casa es famosa, pues llama así, aunque usted no lo crea. Y unos europeos construyeron, la noticia la leí justamente este fin de semana, en un municipio poblado de Boyacá. Entonces hicieron la inversión y creo que el gentío era tremendo, buscando también. Pasemos a conocer las pirámides, así rápidas también. Estas se definen como vasos poligonales y de caras laterales triangulares que confluyen a un centro común llamado vértice. Elementos de la pirámide. Los elementos o partes que componen una pirámide son base. Es el polígono que define cuántas caras tendrá la pirámide. Su área, perímetro y demás propiedades dependerán de la forma del polígono. Vértice. Es el punto en común en donde se encuentran los triángulos que forman las caras laterales. Caras laterales. Son los triángulos que se forman uniendo los dos puntos de cada lado del polígono base con el vértice. No, Altura pero, es la distancia perpendicular que bríqueselo hay entre tranquilo. el vértice y la base. Bríqueselo tranquilo, bríqueselo toda esa parte, toda esa teoría. Mira que damos figuritas, haga. Listo, ahí despacito, la figura que me interesaba mirar. Mire ahí despacio. Listo. Mire. De las pirámides, va mirando ahí. La primera base, una pirámide cuadrangular, o sea, entonces ya depende si usted quiere hacerla regular o no regular, irregular o no, la forma pareja o no pareja. O sea, uno puede darle formas que sean rectas al piso, que estén del lado. O sea, ya esto es el ingenio. Sigamos avanzando ahí, Simon. Aquí, paremos ahí un ratito. Me La dice gran dónde pirámide. empiezo. Léala, tranquilo. La Gran Pirámide de Kefren en Egipto es una construcción milenaria construida hace aproximadamente 28.000 años. Eso es una pirámide de base cuadrada. La altura mide 143.48 metros. La longitud del lado de la base mide 215.25 Bien, metros. bien. No avances. No. Devuélvelo un segundito. Ese dato ahí está equivocado. No creo que tenga 28.000 años. Hay que buscarlo. De pronto le queda a los 2.800. Fíjate que son tres pirámides muy grandes. Keops, Kefren y Miserino. Mire que todas son muy altas. La de Keops tiene 149 metros. Y la base es casi la misma. 214. Muy parecida. Muy interesantes estos datos. Para si alguno de ustedes logra ir estos días a Egipto, nos trae la corrección. Listo. Seguí bajando. Nosotros que vamos formando más. Sigo bajando tranquilo. Háganlo. Ahí, o sigo. Listo. Ahí. La figurita no Cilindro. más. Muy bien. Se define como cilindro al sólido que resulta de girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Este se compone esencialmente de dos bases circulares y un cascarón lateral que une dichas bases, generando una forma como la de los tubos de papel higiénico. Muy bien. Esta figura es muy interesante. Miren ese amarillo que hay ahí. Esa figura amarilla, supóngase que solamente hubiera ese amarillo. Si usted ese amarillo lo hace girar alrededor del eje OK, ocurrirá algo especial. Esa figura, si usted la ve en el espacio, la ve girando, es exactamente un cilindro. Por eso el cilindro se le llama un sólido de revolución. Son varios. Si cogemos un cono, así lo tenemos amarillo como esa figura, y lo hacemos girar, tendríamos otro sólido de revolución que llamaría cono. Y si cogemos media circunferencia y la hacemos girar, estaríamos generando una esfera. ¿Qué hacían los antiguos?
Pero recuerdo es que hay un arte muy bonito que ya es de la orfebrería, los que trabajan el barro, algunos metales, etcétera. Básicamente, ¿qué hacen? Es coger una masa de barro o de plastilina y hacerla girar alrededor de un torno. Entonces, con eso le da la figura, por ejemplo, el ebanista, el que le hace a usted la cama de madera. Esos tipos son genios. Aprenden a hacer talles perfectos, solamente aprovechando cómo mover la madera alrededor del torno. Después vamos a hacer estas formulitas, las pueden ir anotando, con eso que vamos a trabajar. Sí, va avanzando hasta la próxima. Cono. Mire qué belleza. Bueno, unas figuras naturales ahí. El cono. Corresponde al sólido que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo en torno a uno de los catetos, el cual corresponderá a su altura. El otro cateto estará formando la circunferencia base y la hipotenusa será la generatriz del cono. Muy bien. Sigue avanzando. Esfera. Se considera la superficie esférica a la generada por la rotación de una circunferencia en torno a su diámetro, siendo la esfera el espacio contenido dentro de dicha superficie. Muy bien. Entonces, ve que de sólidos de revolución, entonces tenemos la esfera, el cono y el cilindro, como elementos muy conocidos. Sigamos avanzando. Ahí están los datos del área y el volumen, eso para que los anoten. Ya se acabó. Excelente, muy bien. Entonces ya tenemos entonces un primer aporte. ¿La Tierra misma qué es? Dice que la Tierra aparentemente es una esfera, pero sabemos que esa esfera no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Tiene montañas, tiene mares, tiene grandes depresiones. Recuerde que hay huecos más profundos que montañas más altas. Hemos encontrado en las Aleutianas, en las Islas Marianas, huecos de 11 kilómetros, mientras que la montaña más alta es casi 8.000 metros. Aquí tenemos montañas de 8 kilómetros, pero tenemos huecos de 11 kilómetros. Aquí son más grandes los huecos. Este fin de semana, un compañero nos aportó un volcán, el volcán Tonga, que hizo una gran erupción. Fue tan interesante que al rato de que él nos compartió ese video, ocurrió que precisamente a Chile estaban llegando mini tsunamis, apenas de 2 metros. Como dice que 2 metros, pero 2 metros. Yo soy una playa y me cogen horas de 2 metros, y sobre todo que son seguidas, sabe que siempre pueden hacer algún daño y son peligrosas. De hecho, la gente se le recomienda no estar. Precisamente el fin de semana yo estaba en la región de Naples, un pueblo francesado muy bonito en Florida, y teníamos un yate para el domingo. Y apenas eran las 8 de la mañana cuando empezaron todas las alarmas, todos los iPhones a sonar, que había tormenta eléctrica a las 9:30 de la mañana. Entonces automáticamente cerraron cruceros, transporte marítimo, aviones, se cancelaron muchos vuelos. Y el requisito obligatorio es buscar inmediatamente sótanos, inmediatamente cerrarse en los hoteles, no andar en vehículos. Entonces, bueno, nos tocó estar así un buen rato encerrados. Cuando la tormenta bajó un poquito, sabiendo que ya no podíamos hacer ese recorrido, ya partimos otra vez hacia Miami, donde estoy en este momento. Solamente mostrarles, cuéntame. Yo también tengo una amiga que está allá en Florida y ella también me contó pues lo que se está hablando. Ah, qué tan bacano, muy interesante. ¿Qué te compartió? Pues sino que me dijo que estaba súper asustada que porque pues que había un sismo. Ah, eso es como más duro. Me dijo eso, sí, señor. Así es la parte más dura todavía, sí. De hecho, ustedes saben que toda la región, pongamos Centroamérica, por eso cuando usted monta en avión y pasa por Centroamérica, uno queda atormentado. Por ejemplo, Haití. Haití cuando progresar, si usted mira y es un pedacito, es un puntico en pleno mar, con una pobreza extrema. Después de que allá la gente al año se gana máximo 3 millones para vivir. Usted puede mirar lo que ustedes les da el papá para tomar fresco al año, con seguridad que es más de 3 millones. Eso es increíble, la pobreza extrema. Por eso, cuando ya pasó un huracán, la catástrofe es total. De hecho, el sismo que fue con toda la palabra sismo, hace unos poquiticos años hubo un sismo, hubo 300.000 muertos.
Y les cuento que el terremoto que hubo en Chile fue más violento que el de Haití. Y en Chile apenas hubo 300 muertos. ¿Por qué? Porque es que en Chile las construcciones son sismoresistentes y son muy modernas. Es política la gente que tiene construcciones en cemento en Haití. Entonces ahorita la gente, como en todas estas regiones donde estoy, la gente construye eso allá no, aquí no se utiliza el cemento para hacer edificios. Se utilizan prácticamente el drywall. Pero es una estructura muy fina para resistir vientos, porque aquí los vientos son permanentes. Entonces, hace 3 años aproximadamente, hubo aquí en la región una tormenta tremenda. En el 98 fue la tormenta en los calles precisamente, arrasó a Cuba y cayó acá en las calles de Miami, donde estuvo toda la casa que era de Ernest Hemingway. Esa casita quedó bastante atormentada, porque es inevitable. La gente hacía primero las casitas al lado del mar. Ahorita cuando hay estas regiones es un error, porque cuando hay pequeños tsunamis arrasan, te la llevan y te la destrozan. Los veros vientos se la arrancan. Entonces ahorita cuando usted pasa por los mismos sectores, observa que las casas están a 4 metros, 5 metros, 6 metros sobre el nivel del mar, con unos soportes mucho mejores, porque ya ido aprendiendo. Entonces yo aprendiendo que los sólidos, que los cuerpos de 3 dimensiones, para que no sean vulnerables, deben cumplir ciertas normas que llamamos de sismoresistencia. En nuestro querido país, después del terremoto del año 88 aproximadamente, en la región de Armenia, se desapareció prácticamente toda Armenia. Entonces el gobierno sacó unas normas para exigir normas sismoresistentes. Antisísmico no hay nada, porque tengamos eso presente. Pero sismoresistente sí, tratamos de que resistan al máximo. Algún día puede haber un terremoto de palabras mayores y de pronto no hay nada que lo resista. Me devuelves el control, por favor, mi estimado Simon. Ya haces mi nombre y tú colocas donde dice May Host, o me haces el host. Entonces, mire que hicimos un recorrido por el mundo de 3 dimensiones. Hoy no voy a avanzar más, pero los que quieran mirando el último documento que se llama Geometría 3D, lo pueden ir mirando, porque en ese documento yo les voy ya hay un montón de ejercicios resueltos, definiciones, todo lo que mencionó ahorita Simon, la palabra generatriz, la palabra prisma, la palabra pirámide, la palabra cono. Entonces vamos a calcular de cada figura qué es el área lateral, qué es el área total y cuál es el volumen. Y vamos a recordar que 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada, o sea, 1000 kilogramos. Cada 1000 gramos, cuando son de agua, equivalen a 1 litro, o sea, 1 decímetro cúbico, o 1 millón, o 1000 centímetros cúbicos. De todas maneras, muchas gracias a todos y a todas. Aprovechen este día para que se relajen, vayan haciendo las cositas que tenemos que hacer en nuestros cursos. Recuerden que hay un trabajo de sólidos para que vayan haciendo en geometría y hay un trabajo de cónicas para que vayan haciendo en el curso de matemáticas. El profesor de matemáticas también es muy amigo mío. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Me inquieta mucho que apenas estemos en la mitad. No sé qué pasa. Inviten a sus compañeros, sus colegas. No sé qué pasa con otros compañeros. Más, entonces mañana les comparto el vínculo